Hola, muy buenas noches para todos. Un saludo cordial para todos los que han empezado a conectarse para compartir nuestra catequesis en el día de hoy. Ya en un par de minutos estaremos dando inicio a ella. Vamos a esperar un par de minuticos mientras algunos otros se conectan a la catequesis de la tercera petición del Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te alabamos y te bendecimos, Señor Dios nuestro. Te glorificamos porque tú eres nuestro Dios y nuestro único Señor. Presentamos delante de ti la vida, lo que somos, lo que hacemos, todos nuestros proyectos, sobre todo los proyectos de santidad y de conversión. Queremos que nos concedas un corazón sano para poder siempre glorificar tu nombre y amarte del modo como tú lo mereces. Acoge en tu reino a todas las personas que han fallecido, a todos los miembros de nuestra familia que ya no están con nosotros, que ellos puedan participar también de tu gracia. A ti todo el honor y toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Antes de iniciar la catequesis de manera formal, quiero recordarles compartir con ustedes una información que es pertinente y que es muy importante tenerla en cuenta. Según el ordenamiento que el gobierno nacional y municipal ha dado en los últimos decretos, ustedes saben que a partir de mañana tenemos ya la autorización para abrir nuestros templos parroquiales. Sin embargo, ustedes no van a encontrar todavía los templos parroquiales abiertos en el día de mañana, ni el miércoles tampoco, porque nosotros vamos a tener como Iglesia Arquidiocesana una reunión con el señor arzobispo pasado mañana a partir de las 9 de la mañana de manera virtual. En esa reunión todos los sacerdotes junto con él vamos a colocar todos los lineamientos y a mirar todas las condiciones que estén dadas parroquia por parroquia para que nosotros podamos tener esa apertura de la manera como pueda asegurarse de alguna forma que estamos cumpliendo con rigurosidad los protocolos de bioseguridad y que efectivamente en la iglesia nos preocupamos por cuidar nuestra vida y por cuidar también la vida de los demás. Ya esperamos 5 meses, esperemos unos poquitos días, ya son muy pocos realmente para que podamos tener nuestros templos abiertos. Quiero recordarles que el aforo de presencialidad de nuestras celebraciones eucarísticas es muy reducido. Hasta ahora solamente tenemos autorización para poder aceptar 50 personas por celebraciones eucarísticas. De tal manera que cada uno vaya alistándose, preparándose también de la manera como sus párrocos se estén alistando para poder inscribirse y poder participar de estas celebraciones eucarísticas. También les quiero recordar que es muy importante pensar en aquellos hermanos y hermanas que quieren ir a las celebraciones eucarísticas. Eso implica también hacer un esfuerzo, un sacrificio, tener generosidad para no pretender estar inscribiéndonos todos los días, sobre todo con las personas que les gusta, y lo entendemos muy bien, participar de la Eucaristía diaria. Pidámosle al Señor que nuestra apertura de los templos parroquiales traiga muchísimo gozo, muchísimo consuelo a los corazones que están sedientos de volver a comulgar y de volver a recibir los sacramentos. Quiero compartir entonces, para dar inicio a la catequesis de hoy, el texto bíblico del cual daremos la catequesis correspondiente. Estamos leyendo del Evangelio según San Mateo en el capítulo 6. En aquel tiempo dijo Jesús: al orar, no digan muchas palabras como los gentiles. Ustedes digan así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
La tercera petición que nosotros encontramos en esta oración que Jesús nos enseñó. Hágase tu voluntad es la petición que nos permite a nosotros suplicarle a Dios que tengamos la capacidad de poder aquí en la tierra, nosotros, los seres humanos, los hombres, hacer lo que Él quiere, así como los ángeles del cielo cumplen su voluntad permanentemente delante de su presencia. En el libro del Génesis, después de la creación de la naturaleza y de la creación del hombre, en el ejercicio de su libertad, una libertad que Dios le otorgó al ser humano, vemos cómo se presenta el carácter conflictivo de la relación de los seres humanos con Dios. Cuando después que Dios, habiéndonos dado a nosotros la libertad, nos dice también desde esa misma libertad que esa libertad no es irrestricta, no es absoluta, en el sentido de que esa libertad exige también de nuestra parte una verdadera responsabilidad de vida. El espíritu del mal, que siempre fue un rival de Dios y que ha buscado todas las formas posibles de poder destruir nuestra salvación, de poder destruir nuestra alma y de poder apropiarse de todo aquello que le pertenece a Dios, tentó al hombre y a la mujer diciéndoles: miren, ustedes no es necesario que obedezcan a Dios. ¿Para qué van a obedecer a Dios si ustedes tienen capacidad de criterio y de discernimiento? Ustedes tienen autonomía. Creo que una de las cosas que a todos los seres humanos hoy en día incluso se nos hace muchísimo más difícil y complicado son las relaciones en las cuales uno tenga que tener obediencia a algo o a alguien. Cuando ustedes han tenido a sus hijos, recuérdenlo, o incluso cuando ustedes eran menores de edad, o cuando nosotros éramos menores de edad y vivíamos con nuestros padres. Cuando uno es un niño, el niño por lo general suele ser siempre obediente a lo que sus papás quieren, porque él considera que los papás siempre tienen la razón. Sin embargo, llega un momento de la vida en que ya no es tan fácil para el niño obedecer a sus padres, sobre todo porque empieza a actuar caprichosamente y a querer hacer lo que le da la gana. Cuando esa libertad del niño no se encausa, no se educa, al final termina uno criando hijos que terminan haciendo lo que quieren ya desde pequeña, desde corta edad, desde que son muy pequeños. El espíritu del mal, que ha querido siempre arrebatar el reino de Cristo para apropiárselo, para hacerlo de Él, ha querido que en el mal uso de la libertad nosotros nos opongamos al plan de Dios y que al final terminemos desobedeciendo a Dios simplemente para imponernos y hacer lo que nosotros queremos. Por eso, cuando tentó a la mujer a través de esa figura del fruto prohibido, le dice: mira, no es mentira, no es cierto de parte de Dios de que ustedes van a ser castigados cuando coman de este fruto. Lo que pasa es que Dios es celoso y Él sabe que si ustedes comen de este fruto serán iguales a Él. Yo pienso que siempre es muy tentador. Ustedes me dirán si estoy en lo cierto o no. Siempre es muy tentador vivir suelto de leyes. Nos fastidian las leyes, nos fastidian las normas, nos molesta que alguien quiera ponerle talanquera, muros, restricciones al ejercicio de nuestra libertad. Quisiéramos muchas veces que nos dejaran hacer lo que nos dé la gana, que nos dejaran obrar sencillamente del modo como a nosotros nos gusta, así, simplemente como a nosotros nos gusta. Por eso, las grandes dificultades en las relaciones de familia empiezan siempre por las relaciones que se ven quebrantadas por la obediencia de parte de los hijos frente a sus papás. En diversas oportunidades, padres de familia traen a sus niños delante de nosotros los sacerdotes y nos dicen: Padre, necesito por favor
que le eche agua bendita a este muchacho, a esta niña. Es que es muy rebelde, es que es muy desobediente. ¿Recuerdan ustedes cómo las relaciones de padres e hijos empezaron a volverse difíciles? ¿Cuál fue el punto en el que se fracturó la perfección de la relación o en que se fracturó el cariño de los padres con los hijos? ¿Cuándo se dieron cuenta los papás que los hijos ya no tenían la misma capacidad para obedecer como antes? La desobediencia hace parte como de la cotidianidad de la vida. Hacer lo que nos gusta, lo que les decía ahorita, que no tuviéramos nada ni nadie que nos venga a poner límites y restricciones al ejercicio de nuestra libertad. Por eso, como nosotros sabemos que también nuestra libertad está lastimada, así como está lastimado nuestro intelecto para conocer la verdad, así como está lastimada nuestra voluntad para plegarnos al bien, asimismo está lastimada nuestra libertad. Nosotros no sabemos ser verdaderamente libres. A nosotros nos cuesta muchísimo trabajo poder ser verdaderamente libres porque nosotros nos hemos equivocado pensando que la libertad es simplemente hacer lo que nos da la gana. Y resulta que no. El Señor Jesús nos dice en el Evangelio que todo el que peca es esclavo. Luego entonces nosotros no tenemos libertad para el pecado, porque el pecado es justamente la antítesis de la libertad, porque el pecado es esclavitud. Como tenemos nuestra libertad herida por el pecado, como nuestra libertad está lastimada, está fracturada, nosotros en este Padre Nuestro, Jesús introdujo una petición específica en torno a la curación del ejercicio de nuestra libertad para el cumplimiento de la voluntad de Dios. Como no es fácil cumplir la voluntad de Dios, porque ustedes comprenderán que no es fácil. Y si alguien me dice a mí que le es sencillo, pues yo le felicito y le diría, pues usted está hecho de un material totalmente distinto. Pero ser obediente, cumplir lo que Dios quiere, no es tan sencillo. De hecho, el reclamo de Jesús o la tristeza de Jesús frente a sus discípulos y frente a gente que le sigue es esta. Dice, ustedes me dicen Señor, Señor, pero ustedes no son capaces de hacer la voluntad de mi Padre. Es decir, ustedes se contentan y creen que con decirme Señor es suficiente y resulta que no basta decirme Señor. Es necesario también cumplir la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y en otra ocasión Jesús dice, todo aquel que escucha la palabra de Dios y la cumple, dice, mi Padre y yo vendremos y haremos morada en él. Para Jesús es clave la obediencia, el cumplimiento de la voluntad de Dios. Y Jesús nos lo enseña a nosotros con su propia vida. Dice la carta a los Hebreos que Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Es decir, a Jesús la obediencia le costó esfuerzo, le costó sacrificio y le costó lágrimas. Recordemos aquel texto del Evangelio durante la jornada anterior a su pasión y a su crucifixión. Jesús se encuentra orando. ¿Recuerdan ese texto? Y dice la Sagrada Escritura en el capítulo 26 del Evangelio de San Mateo, en el capítulo 39, dice, y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y suplicaba orando así, Padre mío, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino como quieres tú. Padre, si es posible, que aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino lo que quieres tú.
Jesús entendía perfectamente en la jornada anterior a su crucifixión, a su pasión y crucifixión, lo difícil que es desde el punto de vista puramente humano ser obediente. Y es difícil porque nada agrada, nada resulta tan tentador como les decía ahora, no tener límites y restricciones de ninguna clase. Ustedes se imaginan donde pudieran tener un trabajo en el que ustedes o en el que nosotros fuéramos el día que quisiéramos, o que llegáramos al trabajo sin cumplir horarios, simplemente a la hora que quisiéramos. Ustedes se imaginan donde nosotros nos hubiéramos levantado en una familia donde no hubiera habido normatividad, donde no hubiera habido leyes, donde no hubiera habido guía, donde cada quien hubiera hecho lo que le diera la gana, donde nadie hubiera tenido que responder a nadie y donde ninguno hubiera tenido que obedecer a ninguna autoridad en el hogar. En el fondo del corazón es como si quisiéramos eso, porque obedecer cuesta mucho. Obedecer es reconocer que hay alguien que tiene una autoridad y que al tener una autoridad manda, gobierna para el beneficio de la humanidad y para el orden del hogar y de la sociedad. Una sociedad y una familia donde nadie obedece sería una anarquía, sería el caos completo. Por eso Jesús nos enseña en el Padre Nuestro también, introduciendo esta petición, que al final de lo que se trata es pidiéndole a Dios que sane nuestra voluntad y nuestra capacidad de obediencia. Como somos contumaces, rebeldes, cabeciduros, de dura cerviz, nos llama la Sagrada Escritura, necesitamos ser sanados en esa parte de nuestra voluntad para poder decirle siempre a Dios: mira, Señor, así como tus ángeles en el cielo cumplen permanentemente tu voluntad, concédeme la capacidad de también yo aquí en la tierra poder cumplir la voluntad tuya. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero hágase tu voluntad en la tierra, ¿quién? ¿Quién es el que está llamado a hacer la voluntad de Dios aquí en la tierra? Pues la persona que está orando con el Padre Nuestro. En este caso, usted y yo. Pero también estamos pidiendo al Señor que el mundo entero se someta a su señorío, que el mundo entero pueda descubrir en Dios, el Señor de los cielos y de la tierra, delante del cual, como dice el apóstol San Pablo, toda rodilla se doble en señal de culto, de reverencia y en señal de adoración. Yo pienso que esa petición del Padre Nuestro, nosotros no deberíamos perderla nunca de vista y sobre todo no tergiversar su sentido. Y cuando hablo de tergiversar su sentido, me refiero al hecho de que cuando nosotros oramos, damos la sensación más bien de que lo que le estamos pidiendo a Dios es que sea Él el que cumpla la voluntad nuestra y no nosotros los que cumplamos la voluntad de Él. Si usted se fija en nuestra oración, nosotros lo que hacemos es pedirle a Dios. Peor aún, cuando a alguien se le ocurre en su oración decretar, porque decretar en la oración es mandar a Dios. ¿Comprende eso? Cuando usted dice, supuestamente con autoridad y con fe, es que yo decreto en el nombre de Jesús, yo decreto. Cuando usted dice yo decreto, lo que está diciendo es yo mando. Yo mando. Y donde yo mando, se obedece. Por eso, fíjense que la oración no es un decretar cosas,
no es un demandar cosas, no es un obligar a Dios a que termine haciendo lo que nosotros queremos. Hay gente que ha resultado bastante osada, orgullosa, y de alguna manera se ha confrontado con Dios diciéndole: si tú quieres que yo crea en ti, si tú quieres que yo confíe en ti, haz esto. Como quien dice: obedéceme, obedéceme y yo voy a creer en ti. Cuando nosotros tomamos esa actitud, estamos volteando la petición del Padre Nuestro y lo que estamos diciendo es: Señor, que se haga mi voluntad aquí en la tierra, como tus ángeles cumplen la tuya allá en el cielo. Que en el cielo te obedezcan a ti, pero que en la tierra el obedecido sea yo, empezando por ti. Allí donde yo te pida algo, concédemelo. Allí donde yo te suplique algo, obedéceme. Allí donde yo te haga una petición, no la vayas a pasar por alto. Por eso algunas personas terminan muchas veces enojadas con el Señor, porque sienten que Dios no les ha, dicen ellos, escuchado. Así lo expresamos muchas veces. Es que Dios no escucha mi oración. Como quien dice: Dios todavía no ha hecho lo que yo le pedí. Dios no me ha obedecido. El día que nosotros entendamos lo que significa la petición: hágase tu voluntad, la tuya, Señor, en la tierra como en el cielo. Que yo en la tierra cumpla tu voluntad del modo como tus ángeles la cumplen en el cielo. Ese día entenderemos la petición que Jesús introdujo en esa oración, pidiendo nosotros a Dios que sane nuestra voluntad y nos conceda el poder vivir siempre con la capacidad de obediencia perfecta a Dios. La humildad, la hermana de la humildad, es la obediencia. Donde hay soberbia, hay desobediencia. Nosotros siempre tenemos delante de Dios opciones desde el ejercicio de nuestra libertad. El Señor, cuando le habló al pueblo de Israel a través de Moisés, en una oportunidad en el libro del Éxodo le dice: mira, di a los israelitas, hoy pongo delante de ti vida y muerte, bien y mal. Elige. Y desde esa elección, desde lo que uno elige, está mostrando la capacidad que tiene para saber obedecer. Elige. Asimismo, en ese deseo de hacer la voluntad de Dios, estamos dejando todo bajo su providencia, bajo su criterio. Dios es omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Que Dios todo lo sabe. Como Dios todo lo sabe, el Señor conoce perfectamente cuando una petición que nosotros hagamos puede ser benéfica para nosotros o puede terminar perjudicándonos. Por eso, ninguna oración es desoída por Dios. Dios no es sordo a ninguna de nuestras oraciones. Lo que pasa es que Dios no hace todo lo que nosotros le pedimos en nuestra oración. Porque Él conoce perfectamente hasta dónde lo que le estamos pidiendo a futuro puede terminar perjudicándonos. Y que Dios no cumpla los deseos de nuestro corazón inmediatamente, eso hace parte también de nuestra capacidad de poder decirle: pues yo estoy dispuesto a seguir obedeciéndote a ti, pase lo que pase,
suceda lo que suceda. Siempre que oramos, tratamos de alguna manera de poner en el corazón de Dios, oigan bien, de poner en el corazón de Dios las cosas que nosotros queremos. Como que Dios se enamore de lo que nosotros queremos, que Dios ame lo que nosotros queremos. En esa petición de hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, lo que le pedimos a Dios es lo contrario. ¿Qué es lo contrario? Señor, que lo que tú tienes en tu corazón, nosotros lo amemos. Que lo que tú quieres, nosotros lo amemos. Vuelvo a repetirlo para que nos quede claro. Cuando nosotros oramos, generalmente buscamos que Dios ame lo que nosotros queremos. En la oración auténtica, lo que se debe buscar es que nosotros amemos lo que Dios quiere. Que seamos capaces de amar lo que hay en el corazón de Dios. ¿Qué quiere Dios para ti? ¿Cuál es la voluntad de Dios respecto a tu vida? Que tú seas santo, santa, que te conviertas de todo corazón a su palabra. Y entonces, valdría la pena preguntarse si en este momento de nuestra vida espiritual nosotros amamos ese deseo de Dios de que nosotros seamos santos. Y de hecho, si estamos siendo lo suficientemente obedientes como para caminar también en santidad, para caminar también en conversión. Si estamos caminando en conversión, estamos haciendo la voluntad de Dios en la tierra. Porque la voluntad de Dios en la tierra para nosotros no es otra cosa, sino que nos convirtamos, que seamos santos, que seamos perfectos, como Él es perfecto. En muchas oportunidades nos ponemos a dilucidar, a especular, sobre todo a especular en torno a la voluntad de Dios. ¿Qué quiere Dios para mí? ¿Qué quiere Dios para mí? No falta nunca el que siempre dice, no, es que Dios tiene para ti grandes planes, Dios tiene para ti grandes planes, Dios tiene para ti grandes proyectos, Dios va a hacer de ti un gran hombre, Dios va a hacer de ti una gran mujer. Pues sí, pero fíjese que eso es una frase muy general, eso es una frase muy genérica, que en últimas no dice nada, porque Dios planes y proyectos tiene para todos. Dios no tiene planes y proyectos para unas cuantas personas privilegiadas. Cuando alguien dice, Dios tiene grandes proyectos para mí, ¿qué cree usted? ¿Que no lo tiene también para la otra persona? ¿O es que a veces pensamos que no, que es que somos tan súper privilegiados por parte de Dios que nos tiene para grandes y extraordinarias cosas, como a veces dice la gente? Dios te tiene para grandes cosas, para extraordinarias cosas. A ver, se lo pregunto una vez más. ¿Usted cree que las grandes cosas y los grandes proyectos y los grandes planes de Dios son solamente para usted? No, hermano, bájese de esa nube. Que los grandes planes y los grandes proyectos de Dios son para cada uno de sus hijos. Lo que pasa es que nosotros buscamos muchas veces privilegios. Y si alguien quiere alcanzar de parte de Dios privilegios, debe obedecer. Sin obediencia, no habrá nunca la ejecución de los grandes proyectos de Dios para nuestra vida y de los grandes planes que tiene Dios para nuestra vida. A veces pensamos en estas cosas desde la espectacularidad. Creemos que son cosas desde la espectacularidad. Y no, hermanos, eso no es cierto. Si usted quiere que Dios le revele los secretos de su corazón y le muestra hacia dónde lo quiere conducir, aprenda a obedecer
incluso en aquellas cosas que usted puede llegar a sentir que son difíciles para su vida. Si usted le obedece al Señor, nunca se equivocará. Como le obedeció María cuando dijo: aquí está la esclava del Señor, yo obedezco, hágase en mí según tu palabra. José, cuando el Señor le dijo: levántate, lleva al niño porque Herodes lo busca para matarlo. Cuando le obedeció José, cuando el Señor le dice: no tengas reparo en llevarte, María, tu mujer, a casa, porque el hijo que ella va a tener no ha sido producto del engaño, sino que es obra del Espíritu Santo. Solamente en el momento en que ellos hicieron la voluntad de Dios, Dios les mostró todo lo que tenía preparado para sus vidas. Así pues que la voluntad de Dios para nosotros no se va a dar en la espectacularidad ni en privilegios insensatos de parte suya, sino en nuestra capacidad para saber siempre hacer su voluntad. Repita entonces conmigo: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Gracias por permitirme llegar hasta sus casas. Mañana a las 7 en punto de la noche, con la gracia de Dios, nuestra catequesis versará sobre la cuarta petición: danos hoy nuestro pan de cada día. Que tengan todos una feliz noche, que Dios les bendiga. Descansen. Nuestra Eucaristía mañana a las 7 de la mañana, por este mismo perfil de Facebook. Feliz noche para todos.